Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en el programa Escuela Profética de la Iglesia del Santuario, la Realina Fina. Estamos ya en el cuarto ciclo y les damos la bienvenida a todos los que se están uniendo a estas enseñanzas, a los que se están poniendo al día, a los que están siguiendo esta tremenda bendición de escudriñar la Escritura en todo lo que es el campo profético. Algunos me preguntaban si esta escuela es para aquellos que tienen un llamado profético. Pues yo les digo que no, es para toda la iglesia de Jesucristo, por cuanto la iglesia de Jesucristo tiene que saber pesar, escudriñar las profecías, no solamente bíblicas, sino también acerca de todo lo que tiene que ver con el ministerio profético que el Señor está derramando en estos tiempos. Estamos tratando acerca del tema bendiciones y maldiciones y estamos avanzando con algunas clases. En este día tenemos la bendición de poder continuar en medio de tiempos difíciles que nos están tocando vivir como nación, como iglesia, pero estamos viendo que la palabra del Señor dice: el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no dejarán de cumplirse. Así que sin más, entramos a esta clase del día de hoy, donde vamos a tratar un tema muy importante acerca de leyes espirituales que al no cumplirse traen maldición, porque son como leyes de la gravedad. Vamos a ver esto. Es importante saber que Dios ha establecido no solamente mandamientos, sino también hay leyes espirituales que de no cumplirse establecen para nosotros un giro, un cambio en el propósito, el destino que Dios tiene para nosotros. Y para esto vamos a revisar la clase número 8, la clase número 9, donde estamos hablando acerca de lo que son las figuras de autoridad. O sea, cómo nosotros podemos entender lo que es la ley a través de estas figuras de autoridad que el Señor nos nombra en la palabra de Dios. Y vamos a comenzar. Dice: tanto las bendiciones como las maldiciones son partes de una vasta e invisible esfera espiritual que afecta la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Nadie está exento de poder experimentar eso, ni los cristianos ni los no cristianos. Todos estamos en esa posibilidad. Entonces, un factor central y decisivo en esta esfera de autoridad, ¿no? Sin entender los principios de autoridad es imposible comprender la esfera del espíritu o funcionar con efectividad, ¿no? El siglo XX ha presentado una revuelta casi mundial contra las formas de autoridad que habían sido generalmente reconocidas
por la humanidad durante milenios, y eso lógicamente se establece a través de la palabra de Dios. Grandes sectores de la estructura social han sido afectados, incluso la familia. Yo creo que mucho ha sido afectada la familia por esto, la iglesia, por supuesto, y las diferentes formas y ramas de gobiernos, ¿no? De gobiernos en lo secular. La gente con frecuencia presume que esta revuelta ha cambiado o ha abolido estas formas de autoridad, ¿no? O sea, muchos piensan de que ya las cosas no son estrictamente como se veían antes, que hay una reforma, que hay una nueva era, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cómo esto no es así. Esto es un engaño, lógicamente, ¿no? Los principios que gobiernan el ejercicio de la autoridad son tan objetivos y universales como la ley de la gravedad. Una persona en actitud rebelde puede decidir rechazar la ley de la gravedad y saltar desde la ventana de un 10º piso. Pero su rechazo a esta ley de ningún modo va a cambiar o invalidar la misma. De todos modos caerá para morir en la acera de abajo. Lo mismo se aplica en las leyes que gobiernan el ejercicio de la autoridad. La gente puede no hacerles caso o rechazarlas, pero ellas seguirán determinando el curso de sus vidas, ¿no? Las reconozcas o no. Es importante que tú sepas, tú puedes rebelarte contra las leyes, ¿no? Que establecen autoridad en tu vida, en el gobierno, o en tu vida espiritual. Tú puedes querer rechazarlas posiblemente, pero una ley se va a cumplir, te guste o no te guste. Y justamente si nosotros no aplicamos la ley a nuestra vida, no obedecemos la ley, vamos a sufrir la consecuencia de la ley, ¿no? Eso es importante saberlo. Y la consecuencia de la ley que no ha sido cumplida, lógicamente no va a ser un curso de colisión, no va a ser un curso de bendición, sino todo lo contrario. En todo el universo hay una sola, única y suprema fuente de autoridad. Es Dios creador. Sin embargo, por lo general Dios no ejerce su autoridad directamente, sino que la delega en otros, que Él escoge. Después que Jesús resucitó de los muertos, le dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Lógicamente en la actualidad nosotros no lo vemos a Jesús caminando por las calles, estando en un palacio de justicia, ¿no? O estando en cada una de las casas ejerciendo autoridad sobre la familia, sobre los hijos, etcétera. Sin embargo, Él no ha dejado de tener autoridad sobre la tierra. Él sigue teniendo la autoridad sobre la tierra y toda autoridad le ha sido dada a Él. Entonces, cuando dejamos nosotros de cumplir la ley, Él puede ejercer la autoridad que tiene, ¿no? Según la ley que está escrita, ya establecida en su palabra, para dictaminar un juicio. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. En las relaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Del esposo, que es el padre, el cabeza de familia, ¿no? Viene a ser el ejemplo de una persona designada para ejercer autoridad. Eso quiere decir que Dios puso primeramente al varón en la familia, en la casa, en el hogar, para que él sea el que ejerza autoridad sobre lo que se va a establecer en la familia. Lógicamente que con la esposa hay un acuerdo, porque la esposa es la ayuda idónea. Entonces entre los dos se tiene que poner de acuerdo para establecer una autoridad sobre los hijos. No es nada bueno que la esposa le niegue esa autoridad que tiene el padre, porque vamos a ver un camino de colisión. Los hijos van a terminar no solamente rebelándose contra el padre, sino mañana más tarde contra la madre también, cuando quieran hacer lo que ellos quisieran hacer. Entonces la madre no puede romper esa ley de autoridad, ni debe negarle al padre la autoridad que ha sido delegada por Dios, ¿no? Igualmente la esposa no puede hacer lo que quiere, sino que tiene que estar sujeta a esa autoridad que Dios ha puesto. Dice, como al Señor. Por supuesto que si el esposo está ejerciendo mal su autoridad y está haciendo cosas que van contra la ley de Dios, la esposa no está obligada
a someterse a una autoridad que no está también cumpliendo con las cosas de Dios. Entonces ahí la esposa tiene la obligación de orar para que el esposo, entregarle esa causa a Dios, para que el esposo se dé cuenta que no está obrando en el diseño que Dios le ha dado. Pero ya ahí ya es la intervención directa de Dios con el esposo. Cuando la esposa confía y cree que Dios puede hacer eso con el esposo, ella se puede someter, pero puede ir a la otra autoridad más alta, que es la autoridad de Dios, porque Dios le delegó al esposo ¿no? esa responsabilidad, y ya el trato va a ser directo de Dios con esa persona, ¿no? Eso es importante saberlo, porque muchas veces las mujeres en sus fuerzas quieren obligarlo al hombre a que haga las cosas que son correctas, y muchas veces eso termina en pleitos, en peleas, en discusiones, la mayoría de los casos, ¿no? Pero no nos olvidemos de que esa autoridad que tiene el varón se la delegó Dios. Entonces cuando el varón no entiende, ¿no? que está ejerciendo mal su autoridad, la esposa puede ir directo a Dios para que de alguna manera corrija los pensamientos, los sentimientos y el actuar del esposo, ¿no? Dice, sin embargo, hay otras figuras de autoridad también reconocidas. Por ejemplo, un gobernante sobre su pueblo. Los gobernantes están puestos por Dios, ¿no? ¿Para qué? Para gobernar, pero no conforme ellos quieren, conforme ellos se les imagina, o conforme la tendencia, la moda o la influencia de otras naciones, el mundo, sino que están puestos por Dios, ¿no? Porque dice que Dios pone y quita reyes. Entonces están puestos por Dios para gobernar una nación, y a quien tienen que darle cuenta es a Dios, ¿no? Por eso vemos que cuando entra un gobernante a reinar, siempre jura por Dios y por la patria. Primeramente por Dios y por la patria, que se compromete delante de Dios a gobernar bien esa nación que está siendo entregada. Está siendo entregada en sus manos, no solamente una nación que tiene tierras, que tiene bienes, que le pertenecen a Dios, sino que están siendo entregadas vidas, están siendo entregadas generaciones. Cuanto más Dios no demandará de ese hombre la tremenda responsabilidad que trae, ¿no? Y va a ser juzgado no conforme a sus criterios, a su moral, a su doctrina o a su religión o a sus convicciones políticas, morales o sociales, sino va a ser juzgado conforme a la ley de Dios. Y eso es importante que lo sepamos. Un comandante militar sobre sus soldados también tiene autoridad, ¿no? El comandante militar tiene la responsabilidad de formar, ¿no? el ejército y de ser fiel a la patria. Un comandante militar no puede estar preparando un ejército para hacer mal a la nación a la que le está sirviendo, porque si no sería declarado como una persona que está ¿no? siendo infiel a la patria, una traición a la patria, y eso es hay una ley que le cuesta la vida, porque esta persona está preparando, ¿no? Lo que es el cuidado, el resguardo de una nación. Entonces estas personas que están puestas en autoridad también tienen que darle cuentas a Dios de estar haciéndolo con todo el respeto que se merecen todas estas personas que están a su cargo, que muchos de ellos son personas que son jefes de familia, hijos, padres, ¿no? que tienen una familia detrás de ellos. Un maestro, ¿no? sobre sus discípulos tiene una responsabilidad delegada por Dios. Pues es que en la palabra de Dios dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque van a tener mayor condenación. Tanto si eres un maestro que enseña en una escuela, como si eres un maestro que enseña la palabra de Dios, tienes que hacerlo con todo el temor y temblor delante de Dios, porque si no, la ley de Dios va a recaer sobre esa persona y va a terminar siendo juzgada, no por la ley de los hombres, sino por la ley de Dios.
Dios va a juzgar a ese falso maestro, esa persona que está enseñando mal. ¿Por qué? Porque está formando vidas, está calando profundamente en el corazón de la gente que le está siguiendo. Entonces, eso es algo muy, muy delicado, ¿no? Cuando alguien quiere enseñar, cuando alguien tiene que ser maestro, tiene que hacerlo bajo ese temor y temblor de Dios para enseñar lo que es lo correcto, lo que es lo verdadero y lo que está establecido como lo moral delante del Señor. Un pastor también sobre los miembros de su congregación, ¿no? Es importante que el pastor esté siempre alineado a la palabra de Dios. No puede enseñar algo que se le ocurrió, algo que se le imaginó o algo que sale de su corazón. Tiene que hablar lo que la palabra de Dios habla, tiene que orar y escudriñar las escrituras para saber que lo que está él exponiendo, ¿no? Y hablando a la congregación, a la gente que está asistiendo a sus reuniones o ahora en este tiempo que se están haciendo prédicas online, saber que las cosas que está hablando vienen directamente del corazón de Dios y no vienen de sus intereses personales o de algún tipo de manipulación que quiera hacer sobre aquellos que están oyéndole. Entonces, la palabra del Señor dice que vendrán falsos, ¿no? Falsos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, te enseñarán herejías, dice, ¿no? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener de eso? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener de pedirle al Señor, Señor, líbranos de todo espíritu de error y confusión, aún de los mismos pastores, ministros, ¿no? Evangelistas o lo que sea? En este tiempo hay muchas tendencias donde hay muchos que se equivocan en lo profético, ¿no? Entonces es importante discernir el vaso, quién me está hablando, ¿no? Porque estos falsos profetas que se autonombran, ¿no? Se autodenominan profetas, pero su fin no es el fin de buscar llevar la palabra de Dios, sino que están buscando su propio ego, su propio levantarse, su propia gloria, y muchos de ellos también muchas veces están buscando hacer mercancía del pueblo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre esa autoridad que Dios le ha delegado a un profeta. Por eso en la palabra de Dios dice que al profeta le dice: si tú entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces el profeta tiene que ser como la boca del Señor. Aquel que predica la palabra tiene que ser como la misma palabra que sale del corazón de Dios. Y lo primero que Dios demanda es lógicamente santidad. Si tú entresacas, ¿no? de lo malo, de la iniquidad que tienes en ti, tú sacas eso de ti, entonces yo te voy a usar como si fueras mi propia boca. ¿Cuánta necesidad? Por eso hay que el pueblo de Dios sea santificado, para que sea la boca de Dios, la voz de Dios sobre el pueblo que tanto lo necesita. Amén. Entonces vemos que el único que tiene autoridad absoluta, total, no completa, es Dios, ¿no? Todas las otras formas de autoridad están sujetas y limitadas y tienen limitaciones de diferentes clases. Vamos a aplicar esto. Por lo regular se presume que cuando quiera que se abuse de la autoridad, esta queda cancelada automáticamente, ¿no? Puede ser que esto suceda en casos extremos, pero normalmente es así. Para tener cualquier clase de vida social es necesario contar con alguna forma básica de autoridad. Nosotros no podemos relacionarnos con los seres humanos si no hay una autoridad. La autoridad que es absoluta puede sufrir muchas dificultades, pero incluso así es mejor que la otra opción, que es la anarquía. Eso quiere decir que si hay una persona que tiene autoridad sobre ti, ¿no? Y es una autoridad absoluta, como es en el caso, por ejemplo, de los padres con los hijos menores, es mucho mejor que hagamos entender a nuestros hijos que es mucho mejor que tengan un padre que ejerce autoridad sobre ellos, a que el hijo no tenga a quien obedecer, o sea, no tenga
una autoridad a quien darle cuentas, porque esa persona va a crecer insegura, esa persona va a crecer con resentimientos, con amarguras, etcétera. Pero cuando la persona, el niño, va creciendo con una autoridad sobre él, va creciendo seguro, tiene un ayo, tiene algo que lo frena, tiene principios, tiene valores que el padre le va educando, le va enseñando, y va terminando siendo una persona correcta. Por eso es que la palabra de Dios dice: enseña al niño en su camino, y cuando fuera grande no se apartará de él, ¿no? Muchas veces los padres cristianos a los hijos los van enseñando así, con esa autoridad. A veces cuando son grandes, adolescentes, ellos quieren salirse de la autoridad que les fue dada, que les fue impuesta cuando fueron niños, para que ellos aprendan a respetar y amar y honrar a Dios primeramente. Y cuando se dan cuenta que, como se dice, sacan los pies del plato, inmediatamente recuerdan, ¿no? Recuerdan los principios, la autoridad que ha sido puesta sobre ellos, que ellos se han revelado, y terminan rindiéndose completamente a los pies de Cristo, reconociendo que no les ha ido nada bien, rompiendo con esos principios de autoridad, con esas normas que tienen que seguir en sus vidas siempre. Amén. Es sin embargo importante cortar también con toda clase de palabras lanzadas en broma, con burlas, ironías, sarcasmos, odios, rechazos, venganza, etcétera, tanto recibidas o dirigidas, ¿no? A o de otras personas que representan autoridad en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay veces nuestros padres o nosotros mismos como padres, ¿no? Nuestros padres nos han lanzado palabras que terminan, para los hijos a veces terminan siendo de maldición. Por ejemplo, si un padre a su hijo de pequeño le decía: eres torpe, eres bruto, no sirves para nada, eso lo va a marcar al hijo, porque el padre es una autoridad para él, ¿no? Y Dios le ha dado la autoridad no para ofenderlo, no para maltratarlo, no para humillarlo, sino le ha dado autoridad para levantarlo, para animarlo, para educarlo, para formarlo, ¿no? Y es importante cortar, es importante hacer que las personas que han tenido este tipo de padres, ¿no? En su niñez, corten, cuando ya son grandes, corten con eso, porque eso les va a seguir acompañando. Y en el libro de Malaquías, en los últimos capítulos, el profeta Malaquías dice que es importante, ¿no?, que sepamos que Elías, ¿no?, va a visitar al mundo entero, el espíritu de Elías, y va a traer reconciliación de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Porque cuando no hay reconciliación, y eso es algo tremendo, porque justamente hablábamos de esto en la mañana con otras profetas de la iglesia, es importante ver que hay mucho joven, ¿no?, o hasta personas ya mayores, que están resentidas con los padres y simplemente no quieren verlos, no quieren visitarlos, están enemistados, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Porque eso trae maldición, y a veces esa maldición sigue, porque lo que han hecho los hijos con los padres, luego los nietos lo ven y terminan también teniendo resentimiento con los padres, porque no ayudaron a los abuelos, porque los dejaron solos, porque no los amaron a sus abuelos, porque ahí están viendo que hay algo que está incorrecto y hay maldición. Entonces, por eso este Señor dice que urge, es importante, ¿no?, que el espíritu de Elías traiga una restauración de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. ¿Y qué cosa va a hacer que esa restauración se dé, ¿no? Que es el que se da cuenta, el que está dispuesto a humillarse delante del hijo, o el hijo delante del padre, ¿no? Que no demoren a hacerlo, que es importante que haya una restauración. Vivimos tiempos tan difíciles que no sabemos, el mañana no está prometido para nadie, ¿no? Entonces yo creo que es un tiempo en el que nadie en este mundo actual en el que vivimos, en medio de esta pandemia terrible que vivimos, nadie podemos dar el lujo de estar resentidos los unos contra los otros, ¿no? Ni los padres contra los hijos, porque no
no fueron los hijos que ellos hubieran querido, o los hijos contra los padres porque no hicieron lo que ellos hubieran querido que hagan por ellos. Yo creo que es importante limar esas asperezas, y el perdón es lo único que va a cubrir, ¿no? El amor va a cubrir, el amor de Cristo, el perdón de Cristo que solamente Él puede traer y restaurar. Habiendo pasado por la experiencia más terrible que pueda haber pasado, no una persona como hijo, la más terrible que pueda haber pasado una persona como padre, yo creo que es importante retomar la autoridad, ¿no? Y de Dios con el perdón, es importante el perdón para que el orden se establezca. ¿Por qué? Porque si no se establece ese orden de autoridad, van a entrar ciclos de maldiciones, ¿no? Sobre los hijos, y ningún padre quiere que su hijo tenga ciclos de maldiciones, ni menos que los hijos de sus hijos tengan ciclos de maldiciones. Entonces necesitamos obrar con sabiduría en este tiempo, ¿sí? Entonces esas palabras que a veces parecen, no, yo se lo decía de broma, que es una tonta, que es una inútil, que no sirve para nada, o yo le decía una broma, que no, que no quiero verla, que no me gusta esto, o que cuando crezca yo me voy a vengar de ella por lo que me hizo esto, el otro. Tantas cosas que pasan en la familia diariamente, y a veces eso marca, ¿no? Ironías, sarcasmos, bromas. Todo eso tenemos que arreglarlo ya. Es importante, porque se tiene que retomar la autoridad, se tiene que establecer. ¿Para qué? Para que no venga maldición sobre la familia, puesto que eso marca profundamente a las personas. Como dice Proverbios 12:18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Nosotros, si somos hijos de Dios, y más si tenemos un manto profético sobre nosotros, vamos a saber que cada palabra es importante, ¿no? Cada palabra que soltamos es importante. Si nosotros soltamos palabras de bendición, es porque nosotros hemos sido llamados a heredar bendición. No nos asusta quien nos lance maldición. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho descendencias, somos descendientes de Abraham, somos descendientes de la fe. Y el Señor dice que va a bendecir a todos los que nos bendigan, y va a caer maldición sobre los que nos maldigan. Entonces eso es una ley que Dios le ha establecido. Entonces nosotros no necesitamos soltar maldición sobre una persona que nos maldiga. Más bien tenemos que orar por ella para que Dios tenga misericordia de ella. Así como Moisés oraba por el pueblo para que no cayera sobre el pueblo la maldición de Dios. Moisés sabía que el pueblo podía recibir maldición de Dios por estar hablando mal de él, por estar murmurando de él, y eso fue lo que pasó con Datán y Coré, se los tragó la tierra, ¿no? Entonces Moisés no tenía que haber lanzado una injuria ni una maldición sobre Datán y Coré, esa ley estaba dada. Simplemente, más bien, él tenía que orar, interceder muchas veces por el pueblo cuando se levantaba a hablar mal contra ellos, ¿no? Entonces esa tiene que ser una actitud de todo siervo de Dios. Es importante. Yo escuchaba esta madrugada la profecía de David Wilkerson, que había lanzado sobre Perú, cuando había venido ya hace muchos años atrás en el Coliseo Eduardo Dibós. Y si pueden, mírenla, es tremenda porque está tocando fuertemente estos tiempos. Y allí él hablaba acerca de lo que representa, ¿verdad? Esa autoridad que tiene Dios sobre esta nación, a pesar de todo nuestro trasfondo cultural pagano, ¿no? Que nosotros tenemos. Dios tiene autoridad, la máxima autoridad sobre esta nación, y todas aquellas personas que habían estado irrumpiendo, gobernando nuestra nación, que lo habían hecho trayendo dolor, trayendo corrupción, trayendo desesperanza, y todo lo que ha habido en el pueblo de Dios durante muchos de estos años que han pasado. Bueno, Dios en algún momento va a cambiar las circunstancias, y el Señor va a ser levantado en esta nación. El Señor va a ser levantado en Perú, y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Allí es donde nosotros tenemos que descansar,
sabiendo que sobre uno alto hay uno más alto que está mirando, lo está mirando todo y no hay nada escondido que no vaya a salir a la luz. Yo creo que en este tiempo más que nunca estamos mirando, ¿no? Muchas cosas están saliendo a la luz. El Señor está preparando su trono para reinar sobre esta nación que Él ama. Él ha separado Perú desde la eternidad para amarla. Tenemos que saber que Perú es una nación santa, muy a pesar de todo lo que nosotros podamos ver hasta ahora. Santo significa separado para Dios, está separada para Dios, para que Dios manifieste su gloria sobre Perú. Entonces dice, por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga su justicia, ¿verdad? Hasta que se manifieste su salvación y su justicia se vea como el sol del mediodía. Entonces yo creo que como pueblo de Dios, tú y yo, necesitamos saber que haya una autoridad. Sobre toda autoridad que se nombre en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, pueden nombrar dioses extraños, religiones extrañas, pueden nombrar deidades pasadas, deidades actuales que la gente está invocando para que les haga tal o cual favor. Pero el Dios verdadero, el único, el suficiente, el que se le ha dado toda autoridad, ¿no? Es Jesucristo. Por eso es que Él le dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada, no teman, ¿no? Y voy a terminar dándoles el Salmo número 2, porque yo creo que sobre este Salmo radica el entender lo importante de saber de la autoridad de Dios. Y dice así: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Entonces nuestra confianza puesta en el Señor, sabiendo que el que gobierna realmente es Él. El que gobierna es el Señor. Y Él va a proferir amonestación sobre cualquier juez en la tierra que no esté haciendo las cosas conforme Él quiere que sean. Si permite por un tiempo que la maldad reine, no es sino para terminar de hacer justicia y sacar todo primero, toda la maldad, para que sea vista a ojos de todos. En los últimos tiempos el Señor ha prometido que la cizaña va a ser arrancada primero. Eso quiere decir que los malos se van a dejar ver, porque la cizaña es la que primero florece, la que primero sale en el campo cuando va a haber la cosecha. Entonces, cuando uno ve la cantidad de cizaña que se está manifestando, eso quiere decir que el Señor está pronto, ¿verdad?, enviar sus ángeles para que la cizaña sea arrancada, cortada y para que empiece el tiempo de la gran cosecha. Estamos nosotros muy contentos de saber de que esas promesas de Dios son verdaderas, son fieles y podemos confiar en Él. Él está en su trono. Un abrazo grande y muchas bendiciones.